Se suponía que iba a ser una noche de celebración, un adiós al pasado y un esperanzador abrazo al futuro. Sin embargo, en Nochevieja, mi vida dio un vuelco de una manera que nunca podría haber imaginado. Mis padres, las mismas personas que deberían haberme ofrecido consuelo y seguridad, hicieron lo impensable. Con ojos fríos y palabras crueles, nos ordenaron a mí y a mi hija Valentina, de 4 años, que nos fuéramos de su casa, como si no fuéramos más que cargas inútiles que estorbaban en sus vidas perfectas en un barrio residencial de Madrid. La discusión empezó por una tontería, como siempre ocurría con mi padre, Ricardo. Un comentario pasivo-agresivo sobre mis malas decisiones en la vida escaló rápidamente cuando por fin me defendí. 28 años de resentimiento acumulado estallaron mientras defendía mi decisión de dejar a mi controlador marido, David. Mamá se quedó sentada, con un martini en la mano, su silencio una traición familiar. No voy a permitir que faltes al respeto a nuestros consejos bajo nuestro techo, Sofía, gritó papá, con el rostro enrojecido con ese peligroso tono que yo conocía desde la infancia. Ya hemos cargado con tus errores durante demasiado tiempo. Me quedé helada, sosteniendo la pequeña mano de Valentina, sus confusos ojos azules mirándome mientras la nieve comenzaba a caer a nuestro alrededor sobre el césped perfectamente cuidado de su jardín. Ella se aferraba a su conejo de peluche, el regalo de Navidad que había recibido apenas una semana antes, la única posesión que logramos coger antes de que la puerta se cerrara de golpe detrás de nosotros. «Mami, ¿por qué el abuelo está tan enfadado? ¿Hice algo malo?», susurró Valentina, su voz apenas un hilo contra el aullante viento de enero que atravesaba mi fino jersey. El dolor era asfixiante. No era la primera vez que me hacían sentir que nunca era suficiente, pero esta vez fue diferente. Había una finalidad en sus voces, una crueldad casi liberadora que no dejaba lugar a segundas oportunidades. Papá ya me había amenazado con echarme antes, normalmente después de demasiados whiskies, pero mamá siempre había arreglado las cosas por la mañana. «Esa noche no. Tienes hasta que cuente 10 para largarte de mi propiedad», gritó papá desde la puerta, arrastrando ligeramente las palabras. Detrás de él, vislumbré el rostro de mamá, una mezcla de vergüenza y alivio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Cerraron la puerta sin siquiera inmutarse, como si desecharan basura que ya no les servía. Valentina temblaba a mi lado, tanto por el frío como por la repentina comprensión de que la única familia que conocía acababa de borrarnos de su vida. A través de la ventana, pude ver al resto de mi familia continuando con su celebración de Año Nuevo. Mi hermano Marcos brindando con champán, mi tía Susana riéndose de algo que había dicho mi primo. Ninguno de ellos vino a ver cómo estábamos. Busqué a tientas mi móvil, llamando a los pocos amigos que pensé que podrían ayudar. La mayoría estaban en fiestas, con los móviles apagados o demasiado borrachos para responder. Los que contestaron hicieron promesas vacías de llamar mañana. Años de aislarme en un mal matrimonio y luego volver a vivir con mis padres controladores me habían dejado con pocas conexiones genuinas. Mi antigua compañera de piso de la universidad, Sara, finalmente respondió, pero su vacilación fue palpable cuando le expliqué la situación. «Te ayudaría, Sophie, pero tenemos la casa llena con la visita de los suegros», dijo, con los sonidos de la celebración de fondo. La temperatura bajó aún más a medida que se acercaba la medianoche. A Valentina ya le castañeteaban los dientes. Su vestido de fiesta no era rival para el invierno madrileño. Me sequé las lágrimas rápidamente porque sabía que si me derrumbaba ahora, no podría sacarla de esta tormenta, tanto la literal que caía del cielo como el huracán emocional dentro de mí. «Vamos a vivir una aventura, cariño», dije, forzando una alegría en mi voz mientras paraba un taxi que pasaba. El conductor, un hombre mayor llamado Hassan, de ojos amables y acento marcado, nos echó un vistazo y subió la calefacción sin hacer preguntas. «¿A dónde, señorita?», preguntó amablemente. No tenía respuesta. La comprensión me golpeó con una fuerza aplastante. No tenía a dónde ir. Mi cuenta corriente tenía menos de 200 euros. Mis tarjetas de crédito estaban al límite por los regalos de Navidad que había comprado para intentar ganarme la aprobación de mis padres. Y las pocas pertenencias que teníamos estaban encerradas tras esa puerta cerrada de golpe. «¿Hay algún hostal? ¿Algo asequible?», pregunté, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos. Hassan asintió con complicidad en el espejo retrovisor. «El hostal El Pilar en la M30 está limpio.
No es lujoso, pero la dueña es una buena mujer. Mientras nos alejábamos del único hogar que Valentina había conocido desde que dejé a David, vi cómo los fuegos artificiales del barrio comenzaban a explotar en ráfagas de colores sobre las casas. El rostro de Valentina se iluminó momentáneamente ante el espectáculo, una pequeña merced en medio de la catástrofe. Nos fuimos de esa casa con nada más que lo opuesto, mi mente dando vueltas a preguntas sobre cómo unos padres podían ser tan desalmados y cómo reconstruiría mi vida desde las cenizas que dejaron atrás. Pero mientras Valentina se dormía en mi hombro en el cálido taxi, su completa confianza en mí encendió algo que no había sentido en años, una feroz determinación de que, de alguna manera, lo arreglaría. El primer día del año fue el más solitario que había vivido nunca. Mientras el mundo celebraba nuevos comienzos, con fuegos artificiales que aún explotaban ocasionalmente en la distancia, Valentina y yo estábamos sentadas en una pequeña y húmeda habitación de hostal que apenas podía permitirme. El hostal El Pilar era exactamente como Hassan lo había descrito. Limpio, pero lejos de ser lujoso. Las paredes eran finas, la calefacción apenas funcionaba y el olor a tabaco rancio impregnaba el aire. Pero al menos era un techo sobre nuestras cabezas. La señora Morales, la dueña, nos había dirigido una mirada compasiva cuando llegamos poco después de la medianoche. Nos había regalado un set de cepillos de dientes y una caja de donuts resecos que habían sobrado del desayuno del personal. «Feliz Año Nuevo», había dicho en voz baja, sus ojos deteniéndose en el rostro cansado de Valentina. La pequeña amabilidad de una extraña casi me había quebrado. Pasé ese día fingiendo ser fuerte por Valentina. Le conté historias de princesas que vivían en hostales en grandes aventuras, intenté hacerla reír con voces tontas y la distraje con la pequeña televisión en blanco y negro que emitía dibujos animados con mala señal. Incluso improvisé una fiesta de té con los vasos de papel del baño y los donuts que nos había dado la señora Morales. «¿Es esta nuestra nueva casa, mami?», preguntó Valentina, su inocente pregunta atravesándome el corazón. «No, cariño. Esto es solo un lugar de paso. Como en tus libros de cuentos, cuando los personajes necesitan un lugar para descansar durante su viaje», respondí, asombrada de lo firme que sonaba mi voz. Pero en mi interior, una ola de impotencia me corroía el alma. Cada mirada a su rostro inocente alimentaba tanto mi pena como mi determinación. Ningún niño debería tener que presenciar este tipo de rechazo por parte de su propia familia. Hacia las 3 de la tarde, finalmente reuní el valor para llamar a mi hermano Marcos. Nunca habíamos sido cercanos. Él era el hijo predilecto, 5 años mayor, que había seguido a papá en el negocio de la banca de inversión. Respondió al cuarto tono, con la voz pastosa por la resaca. «Sophie, feliz Año Nuevo. Menuda fiesta la de anoche, ¿eh?», dijo, como si nada hubiera pasado. «Marcos, ¿viste lo que pasó? ¿Viste a papá echarnos?». Mi voz era apenas un susurro mientras Valentina dormía en la cama detrás de mí. El silencio al otro lado me lo dijo todo. «Mira, ya sabes cómo se pone papá cuando ha bebido. Dale un par de días para que se le pase. Estamos en un hostal, Marcos». Valentina ni siquiera llevaba abrigo. Otra larga pausa. «No puedo meterme en medio de esto, Sophie. Ya sabes cómo es papá cuando toma una decisión. Quizás si le hubieras hecho caso con lo de David en primer lugar». Colgué antes de que pudiera terminar. La familiar punzada de la traición familiar no era nueva, pero aún así dolía. Mi móvil vibró minutos después con un mensaje de Marcos. «Te he enviado 100 euros. Es todo lo que puedo hacer ahora. No se lo digas a papá». Me senté en el suelo del baño y me permití 5 minutos de lágrimas silenciosas antes de lavarme la cara y volver con Valentina con una sonrisa. Los 100 euros nos comprarían otra noche en el hostal y algo de comida decente, al menos. Esa noche, caminamos hasta un Vips cercano, donde le pedí a Valentina las tortitas con nata, que hicieron que sus ojos se iluminaran. La camarera, Tania, era una mujer de mediana edad con ojos cansados y una sonrisa amable. Nos puso bacon extra y rellenó mi taza de café más veces de las que pude contar. «¿Noche dura?», preguntó cuando Valentina estaba distraída coloreando el menú infantil. Algo en su tono, libre de juicios, lleno de comprensión, me hizo asentir sin palabras. «He pasado por eso», dijo simplemente, deslizando un formulario de solicitud de empleo sobre la mesa.
El gerente está desesperado por encontrar ayuda para el turno de mañana. Las propinas no son una maravilla, pero algo es algo. Rellené la solicitud allí mismo, con las manos temblando ligeramente. 7 años atrás, me había graduado en Filología Hispánica en la Complutense, con sueños de publicar. Ahora, una solicitud para el VIPS se sentía como un salvavidas. Esa noche, mientras yacía despierta escuchando la suave respiración de Valentina a mi lado, con el calentador haciendo clics y jadeando en la esquina de nuestra habitación de hostal, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que ya no podía esperar amor, validación o ayuda de personas que habían demostrado, una y otra vez, que eran incapaces de ofrecerlo. Tenía que convertirme en todo para Valentina, su refugio, su protectora y su fuente de amor incondicional. Revisé mi móvil, mirando las publicaciones en redes sociales de mis supuestos amigos, celebrando el año nuevo con sus familias perfectas. Eliminé mis cuentas una por una. Un corte simbólico de lazos con una vida pasada que nunca me había servido realmente. La única foto que guardé fue una de Valentina en el parque el otoño pasado, con una amplia sonrisa mientras se colgaba del pasamanos. A la mañana siguiente, Tania llamó para decir que el gerente quería que empezara la formación de inmediato. Dejé a Valentina con la señora Morales, que tenía nietos propios, y se ofreció a cuidarla durante unas horas. Los pequeños no deben estar solos, dijo con firmeza, mientras ya le enseñaba a Valentina a hacer grullas de origami en su recepción. Cuando regresé, agotada pero con 60 euros en propinas en el bolsillo, la señora Morales rechazó el pago. «Encuentra un piso pronto», dijo en su lugar. «Mi primo tiene un edificio en la calle de las Acacias. No es lujoso, pero está limpio. Bueno para un nuevo comienzo». Esa noche, mientras Valentina dormía, usé el irregular wifi del hostal para investigar programas de ayuda, cursos de acceso a la universidad para mayores de 25, ya que necesitaría el título sin mi diploma universitario, aún en casa de mis padres, y opciones de guardería. Trabajé hasta que me ardieron los ojos, haciendo listas, creando presupuestos con el poco dinero que tenía, y planeando nuestra huida desde el fondo del pozo. Y a partir de esa decisión, una nueva versión de mí misma comenzó a formarse, una que no necesitaba la aprobación de unos padres que nunca la habían visto de verdad, una que construiría algo de la nada para la niña que confiaba en mí por completo. La Sofía que existía antes de la Nochevieja se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que finalmente entendió que la familia no siempre es de sangre, y que a veces el mayor regalo es verse forzado a valerse por uno mismo. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de agotamiento, rechazo y pequeñas victorias que se sentían monumentales. Me dolía el cuerpo por los turnos dobles en el VIPS. Mis manos estaban agrietadas por el jabón industrial para platos. Pero cada noche, regresaba a nuestro pequeño estudio en la calle de las Acacias, con una sensación de logro que nunca había conocido en casa de mis padres o durante mi matrimonio con David. Fiel a su palabra, el primo de la señora Morales, el señor García, nos había alquilado el piso por debajo del precio de mercado. Apenas tenía 40 metros cuadrados, con tuberías que gemían y ventanas por las que se colaban corrientes de aire. Pero era nuestro. La primera noche, dormimos en un colchón hinchable individual que Tania nos había dado, con Valentina acurrucada contra mí como una pequeña y cálida coma. «Me gusta nuestro castillo», había declarado Valentina, corriendo emocionada en círculos por el espacio vacío. Los niños se adaptan tan rápido. Su resiliencia es a la vez desgarradora e inspiradora. Febrero en Madrid fue brutalmente frío. Aprendí a vestirnos por capas, a calentar el piso encendiendo el horno con la puerta abierta, a pesar de las advertencias del señor García de no hacerlo, y a estirar cada euro hasta que gritara. La tienda de segunda mano de la iglesia se convirtió en nuestra boutique y el banco de alimentos en nuestro supermercado. Me tragué mi orgullo la primera vez que hice cola para recibir ayuda, con la mano de Valentina en la mía, pero la amabilidad sin lástima de los voluntarios lo hizo soportable. Solicité todos los trabajos imaginables más allá de mi puesto de camarera, asistente administrativa, recepcionista, dependienta, teleoperadora, cualquier cosa que me diera la estabilidad que tan desesperadamente necesitaba. Algunas puertas se cerraron en mi cara, otras se abrieron solo una rendija, pero seguí adelante con una determinación implacable. Normalmente no contratamos sin un título universitario.
dijo la representante de RR. HH, de la Clínica Bienestar, sus ojos recorriendo mi solicitud donde había sido honesta sobre mi educación incompleta. Lo entiendo, respondí, luchando por mantener la voz firme. Pero le prometo que nadie trabajará más duro ni estará más comprometida. Estoy haciendo cursos online para terminar mis estudios, y estoy disponible para cualquier turno, incluidos fines de semana y festivos. Mi persistencia debió de notarse porque dudó, y luego dijo: necesitamos a alguien para la recepción los sábados. Es solo archivar y contestar teléfonos, pero podría convertirse en más horas. Acepté el trabajo sin dudarlo, añadiéndolo a mis turnos del VIPS y a los trabajos de limpieza de fin de semana que había conseguido a través de una aplicación del barrio. Dormir se convirtió en un lujo, pero la necesidad es un poderoso motivador. Valentina empezó en la guardería pública 3 mañanas a la semana. Lloré la primera vez que la dejé, en parte por la culpa de dejarla con extraños, en parte por el alivio de saber que estaría calentita, alimentada y aprendiendo mientras yo trabajaba. Su profesora, la señorita Carmen, se convirtió en mi aliada, dándome información sobre recursos para padres y ocasionalmente enviando a Valentina a casa con material de arte o libros extra que yo sabía que compraba de su propio bolsillo. Marzo trajo un pequeño avance. El doctor Patel, uno de los médicos de la clínica, se fijó en que estaba organizando el caótico sistema de archivos durante un momento de calma en un turno de sábado. «Has mejorado las cosas por aquí», comentó, sus amables ojos arrugándose en las comisuras. Nuestra última recepcionista no distinguía un historial médico de un menú del día. Me reí, mi primera risa genuina en lo que pareció una eternidad. Me gustan los sistemas. Tienen sentido incluso cuando nada más lo tiene. El lunes siguiente, recibí una llamada ofreciéndome un puesto a tiempo completo como recepcionista en la clínica. El salario no era impresionante para la mayoría, pero para mí cambiaba la vida. Horario estable, seguro médico y, lo más importante, ingresos suficientes para cubrir el alquiler de nuestro modesto piso y quizás incluso empezar una pequeña cuenta de ahorros. Avisé en el VIPS, aunque mantuve un turno de desayuno de fin de semana por el dinero extra. Tania me abrazó en mi último día habitual. «Sabía que no durarías mucho aquí», dijo, su voz ronca por el tabaco pero amable. «Eres demasiado lista para este sitio». Viniendo de ella, sentí como si hubiera ganado un Pulitzer. Nuestro piso se transformó lentamente de un espacio vacío a un hogar. Fui juntando muebles de segunda mano, una pequeña mesa con sillas desparejadas, un futón que servía de sofá de día y de mi cama de noche. Valentina había ascendido a una cama individual de verdad encontrada en un mercadillo, estanterías hechas con cajas de fruta. Cada adición se sentía como una victoria contra todo pronóstico. Valentina floreció en nuestra nueva vida. Hizo amigos en la guardería, trajo a casa trabajos de arte que exhibí con orgullo en nuestra nevera y dejó de preguntar cuándo volveríamos a casa de los abuelos. A veces por la noche, la encontraba contándole a su conejo de peluche historias sobre nuestra gran aventura, con una resiliencia que me hacía llorar. Empecé a tomar clases nocturnas online, decidida a terminar mis estudios y adquirir habilidades que me abrirían aún más puertas en el futuro. Después de que Valentina se durmiera, me sentaba en nuestra mesita, la luz azul de mi portátil iluminando el pequeño apartamento mientras trabajaba en cursos de contabilidad y administración de empresas. Me ardían los ojos de agotamiento, pero con cada tarea completada, me sentía más fuerte, más capaz. Abril trajo un clima más cálido y otra bendición inesperada. La esposa del doctor Patel, Elena, dirigía un pequeño negocio de contabilidad y necesitaba ayuda a tiempo parcial. «Anish me dice que estás estudiando contabilidad», dijo cuando vino a la clínica un día. «Me vendría bien alguien unas pocas horas a la semana. Puedes traer a tu hija si la guardería es un problema». Los ingresos extra me permitieron abrir una pequeña cuenta de ahorros, mi primer verdadero colchón de seguridad. La llamé El Futuro de Valentina, en la aplicación del banco, e incluso cuando el saldo era solo de 3 cifras, representaba algo profundo: esperanza. La primavera llegó en serio, y con ella una invitación de la señorita Carmen para asistir a una reunión de padres y profesores. Llegué nerviosa, preguntándome si Valentina tenía problemas que no había notado. «Valentina está prosperando», dijo en cambio la señorita Carmen, con una cálida sonrisa.
Pero quería hablar contigo. Tenemos una beca para que un padre de nuestro programa asista a un ciclo de formación profesional de grado superior. Matrícula completa. Creo que deberías solicitarla. La miré, sin palabras. Has logrado tanto en tan poco tiempo, Sofía. Continuó. Valentina habla de lo duro que trabaja su mami y de cómo estáis construyendo un castillo juntas. El comité quedaría impresionado por tu determinación. Esa noche, después de arropar a Valentina en la cama con 3 cuentos, nuestra tradición de los viernes por la noche, me senté en nuestra escalera de incendios y miré las estrellas. Por primera vez desde esa brutal noche vieja, sentí algo parecido a la paz. No porque todo fuera perfecto, estaba lejos de serlo, sino porque me había demostrado a mí misma que era capaz, resiliente y valiosa, a pesar de todo lo que mis padres habían intentado hacerme creer sobre mí. Los pequeños éxitos se estaban sumando a algo más grande, una vida reconstruida no sobre los cimientos de la aprobación ajena, sino sobre mi propia fuerza. Valentina y yo íbamos a estar bien, mejor que bien. Íbamos a prosperar, con o sin la familia que nos había desechado. Exactamente 3 meses después de esa brutal nochevieja, mi teléfono sonó mientras ayudaba a Valentina con sus imanes del abecedario en nuestra nevera de segunda mano. Ver el número de mis padres parpadear en la pantalla envió una oleada de emociones contradictorias por mi pecho. Ira, confusión, curiosidad. La brillante luz del sol de abril que entraba por la ventana de nuestra cocina pareció atenuarse mientras miraba el teléfono, sin saber qué hacer. Valentina me miró, con un bigote de colacao decorando su labio superior. «¿Quién es, mami?» «Un segundo, cariño», logré decir, con la voz sorprendentemente firme a pesar de la repentina aceleración de mi corazón. Entré en nuestro pequeño baño, el único lugar del apartamento donde podía tener una apariencia de privacidad, y dudé un momento, pero respondí, sin saber qué me esperaba al otro lado. «¿Diga?» dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. «¿Sofía?» La voz de mi madre, vacilante y temblorosa, tan diferente a su habitual tono seguro. «Sofía, soy mamá», como si no fuera a reconocer la voz que me había elogiado y criticado alternativamente durante 28 años, como si 3 meses de silencio pudieran borrar toda una vida de complicada historia. «Lo sé», respondí simplemente. Siguió una larga pausa, llena de la estática de palabras no dichas. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. La pregunta era tan absurda, tan desconectada de la realidad, que casi me reí. ¿Cómo estaba? Después de que nos hubieran echado a mí y a su nieta a una tormenta de nieve, después de que hubieran ignorado mi existencia durante 3 meses, nos las arreglamos, dije neutralmente. «¿Qué quieres, mamá?». Otra pausa, y de repente la voz de mi padre retumbó a través del altavoz. Deben haberme puesto en manos libres. «Sofía, necesitamos hablar contigo sobre algo importante». El tono autoritario que me había intimidado toda mi vida ahora sonaba hueco. Me había enfrentado a la falta de hogar, a la pobreza y al agotamiento en los últimos 3 meses. La voz imperiosa de mi padre ya no podía afectarme. «Estoy escuchando», dije. Las voces que una vez hablaron con tanta autoridad ahora temblaban de desesperación. Mi padre carraspeó varias veces antes de hablar, una señal reveladora de su incomodidad que reconocía desde la infancia. «Ha habido una situación», comenzó. Su vocabulario de hombre de negocios no lograba disfrazar el pánico subyacente. El proyecto de la urbanización Riverside. Hubo algunas irregularidades en la financiación. Traducción. Algo había salido muy mal con una de sus empresas de inversión. A través de sollozos ahogados que parecían totalmente ajenos a mi serena madre, explicaron que estaban en serios problemas financieros. La empresa de papá había invertido fuertemente en un proyecto urbanístico que se había derrumbado en medio de acusaciones de fraude. Una mala inversión había acabado no solo con las reservas de la empresa, sino también con sus ahorros personales, y las crecientes deudas amenazaban con llevarse todo lo que poseían. La CNMV estaba investigando. Los acreedores llamaban y sus amigos, esos mismos socios del club de campo que habían brindado con ellos en Nochevieja, de repente no estaban disponibles. Su orgullo, antes tan inflado, se había desmoronado bajo el peso de sus propios errores. «Tu hermano no puede ayudarnos», dijo mamá, con la voz amarga. «Dice que tiene todo su dinero inmovilizado en sus propias inversiones. Ahora ni siquiera nos devuelve las llamadas».
Me apoyé en el lavabo del baño, observando mi reflejo en el espejo. 3 meses atrás, no habría reconocido a la mujer que me devolvía la mirada, más fuerte, más segura, con ojos que habían visto el fondo y habían vuelto a subir. «¿Qué queréis exactamente de mí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Necesitamos un préstamo», dijo papá. La palabra préstamo, claramente difícil de articular para él. «Solo hasta que nos recuperemos. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca de la casa». «Un préstamo», repetí lentamente. «De mí. No te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados», intervino mamá rápidamente. «Sabemos que estás trabajando ahora. Marcos mencionó que conseguiste un trabajo en la consulta de un médico». «Por supuesto. Me habían estado vigilando a través de mi hermano, no por preocupación, sino para catalogar mis recursos en caso de que los necesitaran». La comprensión debería haberme dolido, pero en cambio, simplemente confirmó lo que ya sabía sobre su visión transaccional de las relaciones. Rogaron, mi ayuda. Las mismas personas que nos descartaron a mí y a mi hija como basura, ahora suplicaban apoyo financiero. Papá habló de cifras: 20.000 euros para contener a los acreedores más urgentes, lo justo para mantenerse a flote hasta que pudiera arreglar las cosas. Mamá habló de la familia, de que la sangre tira mucho y de cómo deberíamos ayudarnos en los momentos difíciles. Su hipocresía era asombrosa, y por un breve momento casi sentí lástima por ellos. Casi. ¿De dónde sacaría yo esa cantidad de dinero?, pregunté, genuinamente curiosa por su lógica. Soy recepcionista y tengo una hija de 4 años. Vivimos en un estudio. «Algo tendrás», insistió papá. «Tus ahorros o podrías pedir un préstamo. Tu historial de crédito es bueno, ¿no?». Cerré los ojos, asimilando el asombroso egoísmo de la pregunta. Mi historial de crédito era bueno, pero solo porque me había agotado trabajando para hacer cada pago a tiempo, para reconstruir lo que se había dañado durante mi matrimonio con David. La pequeña cuenta de ahorros que había logrado crear contenía menos de 5.000 euros. El futuro de Valentina, su fondo para la universidad, nuestro colchón de emergencia. «¿Y qué hay de Valentina?», pregunté en voz baja. «¿Habéis pensado en ella en absoluto? ¿Habéis preguntado cómo está vuestra nieta?». El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. No habían llamado por Valentina. No se habían preguntado si estaba segura, o abrigada, o feliz. No habían llamado porque nos echaran de menos, o se arrepintieran de sus acciones. Habían llamado porque necesitaban algo. «Por supuesto que nos preocupamos por Valentina», dijo mamá finalmente, con la voz quebradiza. «En parte por eso llamamos. Si perdemos la casa, ¿dónde os quedaríais tú y Valentina si alguna vez necesitarais volver a casa?». Hogar. La palabra quedó suspendida en el aire como una fruta envenenada. Esa casa nunca había sido un hogar para mí. No de verdad. El hogar era nuestro pequeño apartamento con los suelos desiguales, y la ventana que daba a una pared de ladrillos. El hogar era donde la risa de Valentina resonaba en las paredes, y donde nadie me hacía sentir pequeña. «Lo pensaré», dije finalmente, sin comprometerme a nada. «Necesito irme ahora. Valentina me necesita». Al colgar, oí a papá empezar a protestar, pero lo interrumpí con solo pulsar un botón. Me quedé en el baño un largo momento, recomponiéndome antes de volver con Valentina, que ahora estaba organizando los imanes del abecedario en patrones que solo ella entendía. «¿Ya está, mami?», preguntó, buscándome con los brazos. La levanté en un abrazo, inhalando el olor de su pelo, champú de fresa del bazar y algo únicamente de Valentina. «Ya está, cariño. ¿Quieres ayudarme a hacer la cena?». Esa noche, después de que Valentina se durmiera, me senté en nuestra pequeña mesa de la cocina con una taza de té, mirando mi teléfono. La decisión que tenía que tomar no era realmente sobre el dinero, era sobre límites, respeto propio y el tipo de ejemplo que quería dar a mi hija. A la mañana siguiente, dejé a Valentina en la guardería y llegué temprano a la clínica Bienestar, usando la tranquilidad antes de que abriera para pensar. El doctor Patel me encontró organizando archivos con una intensidad inusual, mis movimientos delatando la tormenta en mi interior. «Pareces preocupada hoy, Sofía», dijo, colocando una taza de café a mi lado. Café de verdad de su reserva especial, no la infusión aguada de la sala de descanso.
¿Está todo bien con Valentina? En los 3 meses que había trabajado en la clínica, el doctor Patel me había mostrado más preocupación genuina que mi padre en toda mi vida. No era solo el café o la comida ocasional que traía cuando trabajaba durante mi descanso. Era la forma en que preguntaba por Valentina, recordaba detalles de nuestras vidas y me trataba con respeto, independientemente de mi puesto. Valentina está bien, dije, tomando un sorbo agradecido. Son mis padres. Llamaron ayer después de 3 meses de silencio. Tienen problemas económicos y quieren que les ayude. No había planeado compartir tanto. Había algo en la tranquila presencia del doctor Patel que invitaba a la honestidad. Me encontré contándole toda la historia. La Nochevieja, el hostal, la lucha por reconstruir. Nunca lo había verbalizado todo de una vez, y contarlo me dejó sin aliento. El doctor Patel escuchó sin interrupción, con expresión pensativa. Cuando terminé, asintió lentamente. «¿Sabes?», dijo, «en mi cultura, la familia lo es todo. Cuidamos de nuestros mayores, de nuestros hijos, de nuestros parientes lejanos, pero la verdadera familia, de sangre o elegida, se construye mutuamente, no se destruye». Se ajustó las gafas, eligiendo sus palabras con cuidado. «Decidas lo que decidas, Sofía. Asegúrate de que honre a la mujer fuerte en la que te has convertido. No dejes que nadie te menosprecie, ni siquiera los que te dieron la vida». Sus palabras me acompañaron durante todo el día, entremezclándose con recordatorios de citas y formularios de seguros. Para cuando recogí a Valentina de la guardería, mi decisión estaba tomada. Esperé hasta que Valentina estuvo dormida esa noche, con su respiración profunda y regular, antes de hacer la llamada. Mi padre respondió al primer tono, como si hubiera estado sentado junto al teléfono. «Sofía», dijo con evidente alivio en su voz, «¿has pensado en lo que hablamos?» «Sí, lo he pensado», respondí. «Lo he pensado mucho». «Bien, bien», dijo él, su tono cambiando a uno de negocios. «Ahora, sobre el dinero, no voy a daros dinero, papá». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír la brusca inspiración de mi madre de fondo. «¿Qué quieres decir?», balbuceó finalmente papá. «Estamos hablando de la casa familiar, Sofía, tu herencia, tu...». «Dejadme hablar con los dos», interrumpí. «Ponme en el altavoz». Mientras seguían divagando, intentando hacerme sentir culpable para que los salvara, sentí una oleada de fuerza como nunca antes. Escuché en silencio, dejando que derramaran su desesperación en el vacío. Luego, con una voz tranquila y mesurada que apenas reconocí como mía, pronuncié las palabras que destrozarían el orgullo que les quedaba. «Hace 3 meses», comencé, «me echasteis a mí y a vuestra nieta de vuestra casa en Nochevieja. Hacía menos de 0 grados esa noche. Valentina llevaba un vestido de fiesta y no tenía abrigo. «Pero, Sofía», empezó mamá, pero continué como si no hubiera hablado. «Pasamos esa noche en un hostal que costó casi todo el dinero que tenía. Valentina se durmió llorando porque pensaba que había hecho algo malo. Pensaba que ella era la razón por la que los abuelos estaban enfadados. Les recordé esa noche en detalle, la nieve, la puerta cerrada de golpe, la celebración que continuaba dentro como si nunca hubiéramos existido. Les conté cómo pasamos ese día solos, asustados y con el corazón roto, mientras ellos celebraban como si nunca hubiéramos existido. Les pinté el cuadro con claridad, para que no pudiera haber negación, ni revisión de la historia. Durante 3 meses, nunca llamasteis para saber si vuestra nieta estaba a salvo, si tenía comida o un techo sobre su cabeza, o si siquiera estaba viva. No os importó. «Eso no es justo», protestó papá débilmente. «Te estábamos dando espacio para... ¿Para qué? ¿Para congelarnos? ¿Para morir de hambre? ¿Para fracasar? ¿Es eso lo que queríais? Porque si era así, lamento decepcionaros». Mi voz se fortalecía con cada palabra. Tuve 3 trabajos. Me salté comidas para que Valentina pudiera comer. Construí una vida para nosotras sin un céntimo de ayuda vuestra ni de nadie. Describí nuestro apartamento, la beca de estudios que había recibido, el ascenso en la clínica que comenzaría el próximo mes. No para impresionarlos, sino para hacerles entender exactamente lo que se habían perdido al descartarnos. Y ahora llamáis, no porque nos echéis de menos o porque lo sintáis, sino porque necesitáis algo, porque por una vez en vuestras vidas privilegiadas,
Sois vosotros los que estáis en problemas. Mamá estaba llorando ahora. Sollozos suaves y entrecortados que antes me habrían hecho retroceder de inmediato. Ya no. Sofía, por favor, susurró. Cometimos un error. Nos equivocamos. ¿No puedes encontrar en tu corazón el perdón? Esto no es sobre el perdón, dije en voz baja. Esto es sobre las consecuencias. Esto es sobre el hecho de que solo valoráis a las personas cuando son útiles. Ya no soy esa chica desesperada, mendigando vuestra aprobación, vuestro amor. No lo necesito. Luego simplemente dije, me convertí exactamente en lo que me obligasteis a hacer, independiente de vosotros, y tal como me enseñasteis. Las personas que no aportan nada a mi vida no son mi responsabilidad. Siguió el silencio. Casi podía oír sus corazones romperse, sus egos colapsando bajo el peso de su propia crueldad. Sofía, dijo papá, su voz de repente vieja y derrotada. ¿En qué nos equivocamos contigo? La pregunta era tan perfectamente retorcida, tan completamente ajena a la realidad, que no pude evitar reír, una risa genuina y liberadora que soltó años de tensión. No os equivocasteis conmigo, papá. Os equivocasteis con vosotros mismos. Y esa es vuestra carga, no la mía. ¿Y la familia? Intentó mamá una última vez. ¿Y la sangre? La familia es Valentina, respondí simplemente. La familia es la señorita Carmen, que le mete galletas extra en la mochila de Valentina cuando cree que no me doy cuenta. La familia es la señora Morales, que cuidó de Valentina cuando no tenía a dónde ir. La familia es el doctor Patel, que me respeta y cree en mí. La familia es la gente que aparece, que se preocupa, que te construye en lugar de derribarte. Podía oír la respiración pesada de papá, el sonido que hacía cuando intentaba no explotar de ira, pero por una vez parecía no tener palabras. No os ayudaré económicamente, dije finalmente. No porque quiera que sufráis, sino porque me perjudicaría a mí y a Valentina daros la poca seguridad que hemos logrado construir. Si necesitáis ayuda para encontrar recursos, puedo enviaros por correo electrónico la información de contacto de los servicios sociales que me ayudaron a mí cuando nos echasteis. Quizás también puedan ayudaros a vosotros. Colgué sin decir otra palabra, mi mano sorprendentemente firme al dejar el teléfono sobre la mesa. El pequeño apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y la suave respiración de Valentina desde la zona del dormitorio. Esperaba sentir culpa o arrepentimiento, pero no llegó ninguno. En cambio, me sentí más ligera, como si me hubieran quitado una pesada cadena del cuello. Fui a la ventana y miré las luces de la ciudad, el mundo continuando su giro sin importar los pequeños dramas que se desarrollaban en innumerables apartamentos. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mis padres se enfrentaban a las ruinas de su vida cuidadosamente construida. Y aquí estaba yo, construyendo algo nuevo a partir de lo que ellos habían intentado destruir. En los días que siguieron, esperaba sentir culpa o arrepentimiento, pero no llegó ninguno. En cambio, me sentí más ligera, como si me hubieran quitado una pesada cadena del cuello. Por primera vez en mi vida, comprendí realmente el poder de establecer límites y alejarme de las personas que solo saben tomar. Mi hermano Marcos llamó 2 veces, dejando mensajes de voz que iban desde la persuasión hasta la ira. «No puedes abandonarlos así», insistía su último mensaje. «Siguen siendo nuestros padres, Sophie». Borré sus mensajes sin responder. El hermano que había observado en silencio mientras a Valentina y a mí nos echaban al frío, no tenía derecho a sermonearme sobre la obligación familiar. La primavera floreció por completo en Madrid, trayendo días más cálidos y el dulce aroma de los árboles en flor en el pequeño parque cerca de nuestro apartamento. Valentina y yo establecimos rituales de fin de semana. Tortitas el sábado por la mañana en la mesa de nuestra cocina, seguidas de visitas a la biblioteca pública donde podía llevarse tantos libros como sus bracitos pudieran cargar. Los domingos significaban el parque, si el tiempo lo permitía, y a veces un capricho especial de la pastelería de la calle de las Acacias, si había tenido una buena semana de propinas en mi turno restante del Vips. «¡Mami! ¡Mira! Puedo cruzarlo entero yo sola», gritó Valentina un domingo, sus piernas bombeando mientras cruzaba el pasamanos de forma independiente por primera vez. Su rostro brillaba de orgullo, su confianza creciendo a diario en nuestra nueva vida. «Es increíble, cariño», la animé, capturando el momento con mi teléfono.
Mientras la observaba, intrépida y decidida, vi un reflejo de la fuerza que había descubierto en mí misma estos últimos meses. En la clínica Bienestar, mis responsabilidades se expandieron a medida que el Dr. Patel y sus socios reconocieron mis habilidades organizativas y mi disposición para aprender. Cuando su gerente de oficina anunció su jubilación, me ofrecieron el puesto, condicionado a que completara mis estudios de administración, pero con un aumento sustancial mientras tanto, y un horario flexible para acomodar mis clases. «Has demostrado una habilidad excepcional», dijo el Dr. Patel cuando me presentó la oportunidad, «y una notable resiliencia». Elena Patel también aumentó mis horas en su negocio de contabilidad, enseñándome habilidades prácticas que complementaban mis estudios. A veces nos invitaba a Valentina y a mí a cenar a su casa, donde sus hijas adolescentes adoraban a Valentina como a una hermana pequeña. «Estás construyendo un buen karma», me dijo Elena una noche mientras lavábamos los platos juntas después de una comida, tomando la adversidad y convirtiéndola en fortaleza. Mis cursos online resultaron desafiantes pero gratificantes. Tarde en la noche, después de que Valentina se durmiera, me sumergía en principios de contabilidad y ética empresarial, cada tarea completada otro ladrillo en los cimientos de nuestro futuro. La beca cubría mis cursos básicos, y descubrí que tenía una aptitud natural para las finanzas, irónico, dada la profesión y la situación actual de mi padre. Se acercaba el verano, trayendo el final del año de guardería de Valentina y el desafío del cuidado de los niños durante las vacaciones. La señorita Carmen me ayudó una vez más, conectándome con un campamento de verano que ofrecía tarifas de escala móvil. «Valentina está prosperando», me dijo durante nuestra última reunión de padres y profesores. «Está académicamente avanzada para su edad, pero lo más importante es que es emocionalmente resiliente. Has hecho un trabajo excepcional en circunstancias difíciles». Las lágrimas asomaron a mis ojos ante sus palabras. «Solo intento darle estabilidad. Le has dado mucho más que eso», dijo la señorita Carmen amablemente. «Le has mostrado cómo es la fortaleza». En julio, el señor García me contactó por un apartamento más grande que se quedaba libre en el edificio. Uno de un dormitorio con un pequeño balcón y armarios de verdad. El aumento del alquiler era sustancial, pero con mi ascenso y un presupuesto cuidadoso, podíamos permitírnoslo. Valentina tendría su propio dormitorio, y yo pasaría del futón a una cama de verdad. El día de la mudanza llegó con un apoyo inesperado. Tania del VIPS trajo su furgoneta y a sus fornidos hijos adolescentes para ayudar con el trabajo pesado. El doctor y la señora Patel llegaron con regalos de inauguración, una arrocera, ollas y sartenes adecuadas, y una hermosa colcha para la nueva cama de Valentina. La señora Morales trajo empanadillas caseras y supervisó toda la operación con una autoridad afable. Mientras observaba a esta comunidad improvisada mover nuestras modestas pertenencias, me di cuenta de que estas personas, antes extraños, se habían convertido en algo que mis parientes de sangre nunca fueron realmente: familia. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Valentina estuviera explorando su nueva habitación con la emoción que solo una niña de 4 años puede reunir, mi teléfono sonó con un número desconocido. «¿Sofía Morgan?», preguntó una voz oficial. «Sí, soy yo. Soy Patricia Ochoa del Banco Central de Madrid. La llamo por una irregularidad en sus cuentas». Mi corazón se hundió. Con los gastos de la mudanza y la fianza, mis finanzas estaban al límite. ¿Había calculado mal algo? ¿Había dejado una cuenta al descubierto? ¿Qué tipo de irregularidad?, pregunté con cautela. Se realizó un depósito en su cuenta de ahorros esta mañana que activó nuestros protocolos de seguridad. Necesitamos verificar que usted está al tanto de esta transacción. ¿Un depósito? No hice ningún depósito hoy. Se transfirió la suma de 15.000 euros a su cuenta a las 10:17 de esta mañana, explicó la señora Ochoa. De un Ricardo Morgan, mi padre. El nombre me golpeó como un golpe físico. La transferencia parece legítima, continuó. Pero dada la cantidad y el hecho de que es una actividad inusual para su cuenta, queríamos confirmar que esperaba estos fondos. No lo esperaba. Después de nuestra última conversación, esperaba no volver a saber de mis padres. 15.000 euros, no la cantidad total que me habían pedido, pero una suma sustancial de todos modos. ¿Era una ofrenda de paz? ¿Un soborno? ¿Una trampa? Señora Morgan, ¿le gustaría que investigáramos más a fondo esta transferencia? No,
dije finalmente. Gracias por avisarme. Me encargaré de ello desde aquí. Después de colgar, me senté en nuestro nuevo balcón, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de Madrid en tonos dorados y rosados. El dinero en mi cuenta representaba muchas cosas. Reconocimiento, quizás, o manipulación. Tal vez incluso un remordimiento genuino. Pero fuera cual fuera la intención de mi padre, los fondos llegaron sin condiciones, sin siquiera un mensaje. A la mañana siguiente, visité el banco en persona y abrí una cuenta separada. Transferí la suma completa a un fondo de estudios para Valentina, bloqueado con restricciones de tiempo que evitarían retiradas impulsivas. El dinero de mi padre no resolvería nuestros desafíos del día a día ni cambiaría nuestro estilo de vida actual, pero algún día le daría a Valentina opciones que yo nunca tuve. No llamé para darle las gracias. Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. El verano se convirtió en otoño y Valentina comenzó infantil en el colegio público local, llevando con orgullo una mochila que habíamos elegido juntas en las rebajas de vuelta al cole. Hizo amigos rápidamente, su personalidad naturalmente alegre atrayendo a otros niños hacia ella como polillas a la llama. Berta me ha invitado a jugar a su casa, anunció una tarde, agitando una invitación cubierta de estrellas. Su mami dice que puedes venir a tomar un café mientras jugamos. Estos hitos normales de la infancia, tardes de juegos, proyectos escolares, aprender a leer, me llenaban de una alegría feroz. Valentina estaba floreciendo en nuestra nueva vida. Ya no veía a su madre llorar en secreto, ni soportaba las heridas invisibles infligidas por lazos familiares tóxicos. Nuestro hogar se convirtió en un santuario de amor, crecimiento y sanación, construido no sobre la obligación o la culpa, sino sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino. En octubre, casi 9 meses después de esa fatídica Nochevieja, recibí una postal con matasellos de Andalucía. El mensaje era breve. Vendimos la casa. Nos mudamos a Málaga. Tu madre te manda recuerdos, sin disculpas, sin un reconocimiento real de todo lo que había sucedido. Solo una dirección de reenvío y la firma apretada de mi padre. Guardé la postal en un cajón sin enseñársela a Valentina. Ya rara vez preguntaba por sus abuelos y no vi ninguna razón para reintroducir sus sombras en nuestra vida soleada. Esa noche, mientras Valentina y yo volvíamos a casa del parque, ella vio un céntimo en la acera y se detuvo a recogerlo. «Mira, mami, ha salido cara. Eso da buena suerte». Me apretó la moneda mugrienta en la palma de la mano, con el rostro serio. «Quédatela tú. Necesitas toda la buena suerte». Cerré los dedos alrededor del céntimo. Este precioso regalo de mi hija que tenía tan poco pero daba tan libremente. «Gracias, cariño. Pero, ¿sabes qué? Creo que ya tenemos bastante suerte». Ella lo consideró, con el ceño fruncido en señal de pensamiento, y luego asintió con decisión. «Sí, tenemos nuestro castillo, nuestros libros, y a nosotras. Eso es mejor que la suerte. De la boca de los niños sale la sabiduría que los adultos pasan la vida buscando». Mientras continuábamos hacia casa, con Valentina saltando delante para perseguir las hojas que caían, me di cuenta de que no necesitaba venganza, ni tampoco la aprobación de mis padres. El mejor cierre era vivir una vida tan plena, tan alegre y tan estable que hiciera irrelevante su ausencia. Esa Nochevieja fue el final de un capítulo, pero lo más importante fue el comienzo de la vida que ambas merecíamos. Una vida construida sobre la verdad en lugar de la apariencia, sobre el amor genuino en lugar de la obligación, sobre la familia que elegimos en lugar de la familia en la que nacimos. Y mientras doblábamos la esquina hacia nuestro edificio de apartamentos, con la mano de Valentina caliente en la mía y el futuro extendiéndose ante nosotras como un camino abierto, supe con absoluta certeza que íbamos a estar más que bien.